1. Walter Benjamin escribió en un texto que nunca publicó de 1916 que el hombre posterior a la antigüedad tal vez solo conozca un estado del alma en el que con totales pureza y grandeza su interior se relaciona con el conjunto de la naturaleza del cosmos, a saber, el dolor. 2. El dolor es el estado del alma creadora, del creador, del hacedor de la obra. El dolor nos vincula con la naturaleza doliente, con el mundo en su arrojo, creado fuera de y en. El creador es el ser doliente que habita en esa naturaleza doliente, el ser antiguo, arrojado a la vida, dolor y dolencia, dolencia de existir. 3. El dolor siente y en el sentir produce el acto creativo, reflexión, pensamientos, saberes, textualidades, pintura, poema, obra. La historia humana es la historia dolorosa de la dolencia de existir y del atentado de crear desde el dolor, del saber de finitud, de los dolores del mundo. Si el dolor hace a lo creado, entonces la felicidad hace a la existencia sin creación, aunque feliz. 4. El dolor es la forma creadora y creativa de habitar el mundo. Crear es romper lo dado, lo normado, lo establecido, lo especializado. El dolor es la expresión material de la violencia creadora. Dios crea el mundo y rompe el equilibrio de la cosa amorfa y caótica, dándole forma y sustancia, imaginando, jugando con el lenguaje y dándole forma a la materialidad de lo existente. Dios es el primer doliente que al crear, fantaseando lo existente con su potencia creativa, rompe con su soledad y su mismidad, se ataca a sí mismo. Pero en el gesto divino queda develado el nomos oculto de toda acción creadora. No se puede destruir para crear sin destruir algo de uno mismo en el acto de la creación. 5. Rainer Maria Rilke inicia sus elegías de Duino escribiendo: ¿Quién, si gritara yo, me escucharía en los celestes coros? Y si un ángel inopinadamente me ciñera contra su corazón la fuerza de su ser, me borraría, porque la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible, un algo que nosotros podemos admirar y soportar tan solo en la medida en que se aviene, desdeñoso, a existir sin destruirnos. Todo ángel es terrible. 6. La belleza es bella por su imposibilidad. Lo terrible no es lo bello, sino la destrucción que conlleva, la violencia sobre el mutismo e inacción de las cosas del mundo. Teatralizar la belleza en el mundo es atentar contra el poder destructor de lo bello. Teatralizar el terror para el mundo es apropiarse de algo de la belleza y traducirlo en un lenguaje comprensible para el ser humano. 7. Los ángeles son la manifestación de los dolores de Dios. 8. En el Talmud de Babilonia, Tratado de Shabbat, se convierte el día de Dios profetizado por Amós en la figura de los dolores del Mesías. Dijo Rabbi Shimon ben Patzi que Rabbi Yoshua ben Leví dijo en nombre de Bar Kapara: cualquiera que cumpla la obligación de comer 3 comidas en Shabbat es rescatado de 3 castigos: de los dolores del Mesías, es decir, el sufrimiento que precede al advenimiento del Mesías, y del juicio del Gehená y de la guerra de Gog y Magog. La Guemará deriva que uno es rescatado de los dolores del Mesías por medio de una analogía verbal. Está escrito aquí, con respecto al día de Shabbat: cómelo hoy. Y está escrito allí, con respecto al día del Mesías: he aquí, te envío a Elías, el profeta,
antes de la venida del grande y terrorífico día de Dios. 9. Desde esta corriente mesiánica se concibe que cuando más grande sea el sufrimiento en el tiempo histórico, más representativo es de los designios divinos que aceleran la llegada del tiempo mesiánico. El día de Dios o los dolores del parto del Mesías simbolizan la misma creencia. La antesala del tiempo mesiánico de la llegada del Mesías simboliza el extremo radicalmente opuesto a la realidad que se instalará universalmente con la redención. El exilio, la destrucción, la esclavitud, la humillación, las transformaciones del orden natural del mundo y la interrupción del estudio de la Torá son, al contrario de lo que se podría imaginar, eventos históricos que se transforman en símbolos de la esperanza mesiánica y la potencia para la supervivencia. Entonces, la felicidad es tan solo un detalle teatral en un océano de dolor, el salvavidas para quienes no habitan los dolores del evento creador. 10. El comienzo de su ya fundamental texto sobre la violencia de 1921 replica también en el antidisciplinario pensamiento de Walter Benjamin, en donde la teoría política, la filosofía y el pensamiento judío dialogan. Dice, la tarea de una crítica de la violencia puede ser definida como la exposición de la relación de la violencia con el derecho y con la justicia, pues una causa operante de uno u otro modo se convierte en violencia en el sentido enfático de la palabra, en cuanto se adentra en situaciones morales. Pero la esfera de tales situaciones se designa mediante los conceptos de derecho y justicia. Por cuanto respecta al primero de ellos, está claro que la situación más elemental de todo ordenamiento jurídico es la del fin y medio, y que en principio la violencia solo puede buscarse en el ámbito propio de los medios, no en el de los fines. Si la violencia es un medio, podría parecer que ya tenemos un criterio para hacer una crítica. Y es que dicho criterio se impone en la pregunta de si la violencia es, en ciertos casos determinados, un medio para fines que son justos o injustos. Y quedaría sin respuesta la pregunta de si la violencia es moral en cuanto principio, incluso en cuanto medio para fines justos. 11. La violencia creadora no es justa ni injusta, no es buena ni mala, no es ética ni pragmática. La creación es siempre dolorosa. 12. La violencia creadora es la herramienta transformadora del mundo, la evidencia del dolor existencial como el sentido de la creación. 13. La violencia creadora deja al desnudo la ficción humana de la felicidad habitable. 14. La violencia creadora arranca la máscara y expone la tristeza de Dios y del ser humano. 15. El teatro antiguo invita a las voces de otros fantasmas al banquete de la escritura. Escribir frente a todo y ante todo, ante las atrocidades del mundo y ante el no mundo que nos han dejado, ante la destrucción, ante las ruinas y sobre todas las cosas, escribir ante el ser humano. 16. El teatro antiguo prefiere naufragar entre bibliotecas, perderse por los caminos del bosque, ahogarse en el mar sin fronteras. Ese mar en el que el horizonte siempre está en movimiento. Prefiere saber que nunca alcanzará el horizonte y desde ahí crear lo que siempre está creando, antes que profesar la totalidad del pensamiento o un pensamiento totalizante. 17. Hay algo mucho más allá del pensamiento que conecta las lecturas con los eventos que nos conmueven. Podría llamarse misterio, pero también imaginación. El teatro antiguo se hunde en el misterio y en la imaginación. 18. Escribir es una tarea inútil y ahí radica el efecto del teatro antiguo.
Por eso debemos seguir escribiendo, a pesar del hombre, de las atrocidades y de la destrucción. Somos testigos de lo que destruimos y nos destruirá, porque el teatro antiguo no da lugar a la salvación. Sin dolor no hay creación. 19. El teatro antiguo piensa contra toda forma de poder y pensar contra uno mismo. Pensar contra la idea, pensar contra los totalitarismos filosóficos y académicos es un pensar fragmentado, es un pensar inútil, es un pensar incómodo e incomodante. 20. El teatro antiguo no tiene suelo firme, se piensa sobre arenas movedizas, sobre el desierto, el misterio, que es el comienzo y el final. 21. El teatro antiguo no niega la muerte, la vuelve cuerpo, nuestro cuerpo, la mira de frente. Mira cara a cara el dolor, sin darle la espalda y teme el salto al dolor, pero está fascinado con dar el paso en falso y caer. 22. El teatro antiguo camina junto al abismo, mirando de reojo la tierra firme y mirando de reojo también la incertidumbre. Es una bomba de tiempo desde el interior de la vida que busca estallarla por el aire y estallarse contra ella. 23. El teatro antiguo no cree en la verdad, solo busca destruir cualquier pensamiento que se declare verdadero. Hacer obra del dolor y derribar las ficciones imaginarias de una felicidad posible como forma de vida.